Para glorificar a Dios, amén. ¿Por qué? ¿Qué cosa más miserable que un miserable que no tiene misericordia de sí mismo y llora la muerte debido ocasionada por el amor a ideas y no llora, en cambio, su propia muerte que ocasiona por no amarte a ti, oh Dios, luz de mi corazón y pan de la boca interior de mi alma, y virtud que fecunda mi inteligencia y el seno de mi pensamiento. Es lo que dijo Agustín de Hipona cuando él estaba reflexionando que cuando tenía una edad temprana, quizás unos 12 años, él estaba reflexionando cómo él lloraba por un mito romano que era sobre estas personas que se llamaban Ineas, y era una relación amorosa, Ineas y Dido, y él estaba diciendo que él lloraba por ese mito romántico, pero en cambio no lloraba por el amor que le faltaba a Dios, el que fecundaba sus pensamientos, el que era el pan de su alma, él decía. Muy poético, ¿verdad? Amén. Pero lo que Agustín está intentando decir, uno de los pastores tempranos de la iglesia, estaba intentando decir que el ser humano y él mismo no amaba a Dios como debería. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios rescata la humanidad? ¿Cómo es que Dios ama la humanidad? Una humanidad que es vana, que está enfocada en las cosas del mundo, como Agustín estaba enseñando, que quizás no son cosas malas, como un mito, una historia romántica, una novela no romántica, quizás no son cosas malas, pero nos enfocamos más en esas cosas que en Dios mismo. ¿Cómo Dios puede salvar esta humanidad? Y es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Vamos a ver las 7 palabras de Jesús en la cruz. Ninguna palabra cayó al suelo. Todas las palabras, las últimas palabras de Cristo Jesús en la cruz, se cumplieron, y hasta este día son cosas que a nosotros nos tocan, nos cambia el corazón. Ahora, la primera palabra que Cristo dijo está en Lucas 23, 34. ¿Si gustan acompañarme ahí? Sí. A Lucas 23, 34. Y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera cosa es esta: el Señor Jesús los perdona. Él los perdona pidiéndole al Padre la salvación de sus enemigos, los que le están crucificando. Y es una enseñanza para nosotros, hermanos, que debemos de hacer eso que Él hizo. Debemos de imitar su carácter, porque qué madurez espiritual del Señor. En sus momentos de muerte, en sus momentos más difíciles, Él decidió perdonar. Ahora, otra cosa que podemos reflexionar aquí es, Él dice, porque no saben lo que hacen. Los judíos no sabían, no tenían el conocimiento que estaban crucificando a su Salvador. Ellos no lo entendían, y fue por causa de la soberanía de Dios que ellos no creyeron. Porque dice en Romanos 11, 25, que por el endurecimiento de Israel entró la salvación de los judíos. Ahora,
Otra cosa que podemos notar aquí es que, aunque los judíos no creyeron, un soldado romano creyó en la crucifixión de Cristo, uno de los que le crucificó. Y no lo vamos a leer, pero está en Marcos 15, 37 y 39, donde dice que este soldado creyó. ¿Por qué? Porque Cristo entregó el Espíritu, dice ahí. Y en otra parte dice de los evangelios que el romano creyó porque se oscureció todo. Y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Ahora, en los versículos 35 al 42 vamos a empezar, de Lucas 23. Y dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra que Cristo emitió en la cruz. Él dijo al ladrón que estaba al lado de él, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero antes de eso, podemos reflexionar, podemos ver en el contexto que antes que Cristo dice estas palabras, el pueblo lo injuriaba por el pecado en ellos. Estaban maltratando al Salvador, estaban burlándose del Creador mismo. Y uno de los ladrones, que de acuerdo a la historia quizás, de acuerdo a la Iglesia Católica, se llama Gestas. Gestas estaba burlándose del Señor, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero por medio del Espíritu Santo, el otro ladrón, Dimas, él tiene un entendimiento sobrenatural, que Cristo era el escogido de Dios. Jesús era el que vino para salvar al mundo. Y hasta le dice, cuando tú regreses en tu reino, acuérdate de mí. O sea, él hasta vio que era el rey de toda la tierra, que iba a regresar un día. Y Cristo le dice, por su fe, de cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso. Él no tuvo la oportunidad de bautizarse, era un ladrón, una persona que había vivido una mala vida hasta ese momento, y él estaba crucificado por esa vida. No tenía nada que ver con la salvación en la mente humana. Sin embargo, aquí vemos un principio bíblico, que la salvación es por fe, no es por obras. Ni siquiera se bautizó, ni siquiera entró a un instituto bíblico. Ni lo conocía. ¿Verdad? Ni siquiera conocía al Señor. Ni siquiera lo había visto andar por las calles de Jerusalén predicando el Evangelio. Entonces el Señor le asegura por su fe,
de cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso. Ahora, también podemos reflexionar que existe una vida después de la muerte. Ahora, las sectas, algunas niegan que hay una vida después de la muerte, dicen que solamente se duerme tu cuerpo y tu espíritu se queda ahí. Pero aquí podemos ver claramente que existe una vida después de la que estamos viviendo actualmente. Ahora, es cierto que aunque podemos entender el conocimiento de Dios a cierto punto, también es cierto que hay un límite a ese conocimiento. Y el reformador y teólogo Grudem lo llama la cognoscibilidad de Dios. La cognoscibilidad de Dios es una área en la teología que es simplemente que el Señor ha decidido revelarse a sí mismo a nosotros. Nosotros podemos conocer al Dios verdadero. Es la cognoscibilidad de Dios. Y un punto de eso es que, aunque es cierto que podemos conocer la voluntad de Dios, podemos entender la palabra de Dios, hay un límite a ese conocimiento. Hay cosas que no entendemos de la vida después de la muerte. La tercera palabra la vamos a ver en Juan 19, 26 al 27. ¿Juan qué? Juan 19, 26 al 27. ¿Alguien si gusta pararse y leerlo, por favor? Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Ahora, esta es la tercera palabra. Cristo le dice: Mujer, he ahí tu hijo. Cristo le dice esto a María porque Él no se estaba presentando como su hijo terrenal. Él se estaba presentando como el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios era el que tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Amados, vamos a ver hoy que el Señor tuvo que padecer el pecado en su área humana, en su carne. Pero al mismo tiempo tenía que morir como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, no tiene pecado. Él no tiene pecado. El sacerdote, en Hebreos 9, luego lo pueden leer, sacrificios por el pecado del pueblo. ¿Y para quién más hacía los sacrificios? Por su propio pecado. Pero el Señor Jesús no tenía pecado. Entonces, por eso dice Hebreos 9, una vez y para siempre entró en el lugar santísimo. Entró delante del Padre en el sacrificio. Una vez entró nomás. Una vez derramó su sangre. ¿Por qué? Porque era suficiente. Su sangre perfecta, inmaculada, sin pecado, para perdonarnos a nosotros eternamente. Pero aquí podemos reflexionar eso, que Él no le habla como su hijo terrenal, que por supuesto que lo era, sino estaba hablándole como Dios. Y aquí vemos algo. Más bien, le quiero hacer una pregunta. Lo pueden reflexionar en su corazón. Si tienen la respuesta, también la pueden contestar. Pero, ¿por qué el Señor no envió, o sea, Dios no envió a su Hijo Jesús inmediatamente a la cruz? Es más fácil, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tuvo que vivir 33 años? ¿Alguien puede decir, quizás es esto? No se preocupe, que cualquier respuesta está bien.
¿Por qué lo hizo? ¿Saben por qué? Porque Él vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir. Él cumplió la ley perfectamente. Porque no solamente tuvo que ser sin pecado, sino que tuvo que vivir una vida perfecta delante del Padre, para que cuando tú y yo tenemos nuestra fe en Él, el Padre ya no nos ve a nosotros, nuestros pecados. Él ve que Cristo vivió una vida perfecta. Y Cristo vivió la ley perfectamente. Por eso Él honró a su padre y a su madre, y honró a su madre María, y en su estado de muerte, en su tiempo más difícil, Él le dice a ella: mujer, he ahí tu hijo Juan. Se la encargó a su discípulo amado. Se la encargó para que Él la cuidara económicamente, físicamente. Y Él le dice a su discípulo amado: he ahí tu madre. Y Cristo no estaba diciendo que ella era la madre como lo presentan, ¿verdad? La madre de Dios, etcétera, etcétera. No, Él está diciendo básicamente que ellos van a jugar esos dos roles. Ellos van a jugar esos dos roles, de entre hijo y madre. Ok. La cuarta palabra es cuando Cristo dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego vamos a ver cuando Él dice, tengo sed. Pero Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué el Señor lo desamparó? ¿Por qué el Señor lo abandonó? Porque Cristo había tomado el castigo del pecado. Él se hizo pecado, dice en 2 Corintios 5:21. Él se hizo pecado, y el Señor, Dios, no puede estar con el pecado. Él no puede cohabitar con el pecado. Y Él se convirtió en una manera del pecado. ¿Cómo? Él tomó el castigo del pecado en su carne. R.C. Sproul dice: la santidad de Dios no tolera el pecado, por eso fue necesaria la cruz. El pecado nos separa totalmente del Padre, pero por medio de Cristo somos reconciliados con Él. Ahora sí, la quinta palabra, que es tengo sed. Juan 19:28. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El Señor dijo estas palabras cumpliendo dos profecías. En Salmos 22:15, cuando dice que está pegado mi paladar, y en Salmos 69:21, donde dice explícitamente que Él tenía sed. Cristo sufrió como un hombre, un ser humano real, teniendo sed por la falta de sangre que tuvo en la cruz. En Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para condenar el pecado. Y esa es la razón, amados, por qué Cristo tuvo que realmente padecer el castigo del pecado. Él lo padeció por ti y por mí. Él realmente tuvo que pasar todo lo que el pecado hace. Ahora, si notan ahí también, Él dice: Dios mío, Dios mío. Esta es la única vez que Cristo dice al Padre Dios. En cada una de las otras palabras, Él dice Padre.
¿Por qué le llama Padre? En las demás y en esta no. Porque en ese momento, cuando Él fue abandonado, el Padre abandonó su lado carnal, su lado humano, porque ahí es donde Él tomó el pecado. Pero Él siempre le llamaba Padre, hasta el final de su vida, ahorita lo vamos a ver, le llamó Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo y el Padre son uno para siempre. Es un Dios en tres personas. Es la Trinidad. Podemos ver la Trinidad a través de toda la Escritura, hermanos. Si no comprendemos de hecho la Trinidad, no vamos a comprender estos tipos de pasajes. Muy bien. Y la Trinidad es simple. Ok. La séptima palabra. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí el Señor, si se fijan, Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sigue hasta el último momento de su vida llamándole a su Dios Padre. Y Cristo dijo: el Padre siempre está conmigo. Entonces el Señor no abandonó su lado espiritual, sino su lado físico. En otra parte de la Escritura, en Marcos, dice, en Juan, dice que Él inclinó la cabeza y expiró. O sea, entregó el espíritu. La mayoría de las personas pierden el conocimiento o mueren y cae la cabeza. Esto muestra que Cristo tenía total poder, total autoridad sobre su propia vida. Dice en Juan 10 que nadie quita mi vida, sino que yo mismo la pongo. Entonces, Él tenía el poder para entregar su vida. Y es exactamente lo que Él hizo. Ahora, todas estas palabras, hermanos, contienen muchas cosas. Pero yo quiero regresar a lo que dijo Agustín en la introducción. Él estaba diciendo: ¿por qué yo amo tanto este mito griego? ¿Por qué yo lloro cuando yo veo este mito griego de amor? Cuando yo era un niño. Pero no lloro por mi Salvador. No amo a mi Salvador como debería, él estaba diciendo. Y de hecho, un crítico de las confesiones de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue uno de los padres de la iglesia primitiva, no padres como nosotros que conocemos de la iglesia católica, sino era uno de los primeros pastores y uno de los primeros obispos en la iglesia cristiana. Y Agustín estaba siendo criticado por una persona y él estaba diciendo: oye, está loco este Agustín. ¿Por qué él está teniendo remordimiento sobre algo que él hizo cuando era un niño? Y él estaba confesando en sus confesiones de que con su amigo él se había subido al árbol de quizás un vecino y estaba robándose las peras. Y Agustín estaba reflexionando ya grande diciendo: ¿por qué hice ese pecado? ¿Por qué hice esa maldad? Y el crítico le estaba reflexionando y diciendo: este hombre es un cínico, así le estaba llamando. ¿Cómo es que él se va a lamentar por algo que él hizo tan pequeño como robar al vecino unas frutas? Pero te voy a decir algo, y es lo mismo que de la porción que yo les leí de las confesiones de Agustín. Pueden buscarlas y pueden leerlas, es algo tremendo, es hermoso. Él fue uno de los primeros
teólogos más destacados de la iglesia primitiva. Y él estaba haciendo esto, Agustín. Estaba viendo la realidad de su pecado, hermanos. El pecado en nosotros es tan interno que no nos damos cuenta. Pecamos y no nos damos cuenta, no sabemos si es pecado o en el momento no nos damos cuenta. Vivimos una vida diaria en pecado. Pues mira el mundo, mira cómo está. Porque no entendemos realmente lo que es el pecado. El pecado es traición cósmica. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al Creador: tú no me importas. Yo hago mi vida como yo quiero. Yo hago lo que yo deseo. Pero le estás diciendo al Creador de todo eso. No le estás diciendo a cualquier persona. Entonces es traición cósmica, cualquier pecado. Y este teólogo lo entendía. Por eso también se lamenta, porque le encantaban las cosas vanas, como una mitología romana de amor. Como quizás te gustan las novelas y no son malas, ¿verdad? Las novelas románticas no son malas, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? Pero ¿por qué gastamos tanto tiempo en esas cosas y no en el Señor? Pero la respuesta es: Cristo te perdona. Esto son las reflexiones de estas 7 palabras, las últimas 7 palabras en la cruz. Que Él derramó su sangre por ti, aunque tú eras su enemigo y yo era su enemigo. Porque no sé si ustedes conocen, pero Romanos 5:10 nos enseña que nosotros somos enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice: fuimos enemigos de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo está diciendo algo. Cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, el Señor nos reconcilió, nos hizo uno. ¿Por qué? ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Porque el pecado, pásale, el pecado es cualquier cosa en que nosotros decimos: yo no quiero hacer tu voluntad. En ese momento eres un enemigo, porque no estás traicionando a tu mamá, no estás diciéndole no a tu mamá, estás diciéndole no al que te dio la misma vida. Entonces el mundo está en enemistad con Dios, es lo que la Escritura nos enseña, pero por medio de Cristo podemos ser salvos y ser reconciliados, porque ya no somos enemigos. Y por eso Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera palabra. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no comprenden que están crucificando al Salvador. Los judíos no lo comprendían, no lo entendían. Y muchas veces las personas no comprenden quién es Cristo verdaderamente. Solamente por el Espíritu de Dios pueden recibir el entendimiento de quién es Cristo. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Acompáñenme a Mateo 16. Y Pedro, versículo 17.
Mateo 16, 17. Y Pedro tuvo una increíble idea. Le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está aquí en los cielos. El entendimiento de Pedro no vino de él. Qué increíble idea, ¿verdad? Pero no vino de él. Cuando verdaderamente comprendemos quién es Cristo, no viene de nosotros. Él le dijo: porque no te lo reveló carne ni qué, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente Dios puede salvar a los que están perdidos. ¿Se han puesto a reflexionar? No importa cuántas veces le evangelizas a las personas, uno que se convierte y los demás ¿qué? ¿Por qué? Porque no depende de ti, depende del Padre. Ahora, debes de hacer tu parte. Debes de hacer lo que te toca a ti, que es que dar la palabra, enseñar la palabra como ahorita. Pero la obra es de Dios. Y eso es lo que le pasó a Pedro. El versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán contra ella. Fíjate lo que dice aquí. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esta palabra aquí en el griego significa piedra chica. Pero si sigue leyendo, y sobre esta roca, la palabra ahí roca significa piedra grande. De hecho significa un lecho de piedra. Luego lo puedes buscar. Significa un lecho de piedra en internet. Lo puedes buscar. Y sobre esta roca, sobre esta grande roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta es: ¿sobre cuál roca? ¿La piedra pequeña, Pedro, o la piedra grande? La piedra grande. No era Pedro sobre quien él puso el fundamento, sino sobre que él dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es la clave a la salvación. La clave a la salvación, hermanos, no es predicar que se vistan de cierta manera. No es predicar que se porten bien. Oye, hijo, ¿sabes qué? Cuida a tu madre, deja de tomar droga. Eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es predicar a Cristo, porque Cristo es el Salvador. Pero es predicar como Cristo predicó. Cristo reconocía y sabía que el hombre es pecador, porque dijo: Padre, perdónanos. El que necesita perdón es porque ha cometido un pecado. Entonces, cuando nosotros predicamos, lo primero que debemos de hacer es confrontar a la gente en amor su pecado. Decirle, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios. Y la segunda cosa es, como Cristo le dijo a ese hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él dijo que él era justo, Cristo era justo. Él dijo, ¿qué más? Que él vendría otra vez
o sea, por su fe. El segundo paso es la fe, es la salvación únicamente por la fe. No es por ninguna obra, porque ese hombre ni siquiera se bautizó, ni siquiera pudo arrepentrar sus pecados, como a veces se enseña por ahí, en algunas sectas, que tienes que arrepentar tu pecado, tienes que volver al mismo lugar donde los cometiste y pedirle perdón a las personas. Pídele perdón, pero no tienes que volver al mismo lugar. Por ejemplo, La Roca, no sé si lo ubican, La Roca, el actor Dwayne Johnson, en algunas películas se sale, es uno alto, calvo y vera fortachón. Él regresó a una tienda donde robó cuando era joven, arrepentando sus pecados, pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es primeramente confiar en el sacrificio de Cristo suficiente para tus pecados, que realmente no tienes que hacer ninguna buena obra para salvarte. Y el arrepentimiento genuino es que vives una vida de acuerdo a Cristo. No haces rituales para salvarte. No tienes que regresar a donde le hablaste mal a tu amiga y le robaste 500 pesos. No. Lo que tú tienes que hacer es vivir una vida recta delante de Dios, porque has confiado en el Hijo unigénito del Padre, que Él pagó por tus pecados en la cruz. Y esa es la primera palabra que ya la hemos visto. Ahora, cuando nosotros somos perdonados, como hemos visto, debemos de vivir una vida santa. Debemos de vivir una vida como Cristo vivió. Nunca vamos a ser perfectos, pero debemos de imitar a Cristo, porque eso es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cómo Cristo fue en la cruz? ¿Qué fue su tercer palabra? Mujer, he ahí tu hijo. Se la encargó a su madre, cuidó a su madre en su último instante. Vivió una vida perfecta. Y aunque nosotros nunca vamos a ser perfectos, un verdadero cristiano desea todos los días ser como su Salvador. Esa es la prueba de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano desea, aunque nunca va a ser perfecto, desea ser como su Salvador. Porque hay muchos hermanos, les tengo que decir, hay muchas personas en la iglesia que piensan que son salvos, que piensan que son hijos de Dios. Pero Cristo dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Si verdaderamente eres hijo de Dios, vas a amar a tu Salvador. Me recuerdo cuando una muchacha vino a un pastor que ahorita está con el Señor, John MacArthur, y ella en la sesión de preguntas y respuestas me estaba preguntando, pero ¿cómo sé que yo estoy salva? Y estaba llorando, no puedo vivir la vida cristiana. Y él le dijo, eres salva, porque estás llorando por tu pecado. Estás intentando, le digo, bienvenida al club. Nadie puede obedecer a Dios perfectamente, pero ese deseo de ser como tu Salvador es una muestra que eres salvo. Es una muestra que eres un hijo de Dios. Porque en 1 Juan dice, el que tiene al Hijo, ande, también, ¿verdad? Tiene la vida, pero también dice, el que tiene al Hijo, me estoy parafraseando, ¿verdad? El que tiene al Hijo, ande como Cristo anduvo, camine como Cristo caminó. A mí me impresiona mucho eso. Imagínate que estás muriendo
que te estás muriendo y en el último instante, ¡bah! Aquí está este dinero guardado, quizás la pensión. ¿Para quién? Para mi abuela, para mi mamá. El amor verdadero, hermanos, es en acción, dice 1 Juan. Dice, hijitos míos o amados míos, no amemos de palabra, amemos de acción. Amemos de acción. Ahora, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y la Pascua va a ser el domingo, o el día de resurrección, ¿verdad? Así es. Y luego va a haber Pascua. Sí. Pero ahorita estamos viendo la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Y vamos a ver más de eso. La Pascua era lo que los judíos celebraban cuando el Señor les mandó que mataran un cordero, lo sacrificaran y pusieran su sangre en los dinteles, en los postes de la puerta en Egipto. ¿Por qué? Porque venía el ángel de la muerte. Y cuando el ángel pasaba y veía la sangre, se brincaba a la otra casa. Y no había ningún asesinado, bueno, ningún matado, perdón. Asesino no, ¿verdad? Muerto. No había ningún muerto. Ahora, ¿por qué? Por la sangre del cordero. El Señor rescató a su pueblo de Israel de Egipto. Pero ahora, por medio de Cristo, nosotros somos libres de la muerte. Amén. Nosotros somos libres del castigo del pecado. Y nosotros, por medio de su sangre, seremos resucitados. Es lo que vamos a ver el domingo. Pero estamos viendo ahorita la Pascua, el derramamiento de sangre de Cristo por nuestros pecados. Ahora, esto se llama la unión hipostática. Diga conmigo, la unión hipostática. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios al mismo tiempo. Él verdaderamente era hombre. Él tuvo sed en la cruz. No solamente eso, las Escrituras nos enseñan que Él crecía en entendimiento. ¿Te has preguntado? Pues, imagínate, es Dios, ¿cómo va a crecer en entendimiento? Él se sometió a ciertas partes de su vida a la voluntad del Padre y creció como un verdadero humano. Porque tuvo que vivir la vida que nosotros vivimos. Si tú te estás sintiendo tentado a caer en cierto pecado, te quiero decir que el Señor entiende tu dificultad. Porque la Escritura dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y dice 1 Pedro 2 que no tenía pecado Cristo. El Señor nunca tuvo pecado y pudo pagar por nuestros pecados. Pero ya termino con esto. Algunos dicen, no, es que el Señor realmente no sufrió mucho porque Él era perfecto. No sufrió mucho con el pecado. Te voy a decir algo. Dice la Escritura que el que quiere vivir santamente, justamente en el mundo, tendrá persecución, dice Pablo en 1 Timoteo. La tentación era más fuerte para Cristo porque Él era 100% santo. Él fue tentado más. Él fue perseguido más. Por eso los fariseos, imagínate, le decían, tiene un demonio, es un glotón, es un borracho. El mundo se levantó en su contra porque no pudo soportar un hombre que jamás haya pisado la tierra, un hombre 100% perfecto. Y ese fue Cristo Jesús, en la cruz, que pagó por nuestros pecados. Y yo te digo hoy, de cierto estarás en el paraíso, porque no has confiado en tus buenas obras, sino has confiado en el derramamiento
de la sangre de Cristo. Gracias. Amén. Bendiciones. Tengo que hacer esta intervención porque se me pasó mencionar la sexta palabra, consumado es. Y está en Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, ¿qué significa consumado es? Viene de la palabra griega tetelestai. Y lo que significa esta palabra es que ha sido totalmente pagado. Por ejemplo, en los recibos de los impuestos ponían tetelestai. Consumado es que fue totalmente pagado. También, cuando los soldados romanos ganaban una guerra, ellos venían en victoria con un caballo blanco y decía el principal, ¿no? El capitán decía: tetelestai, consumado es. Hemos ganado la victoria, hemos ganado totalmente. Y así Cristo pagó totalmente el precio por nuestros pecados en la cruz y triunfantemente venció la condenación que nosotros merecíamos por nuestros pecados.